no? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola, ¿sí escuchan ahí? Ahí sí me escuchan, hermanos. Gracias. Ok. Bueno, mientras van tomándose asiento, les vuelvo a recordar que la Gaceta el domingo anterior que se repartió, hoy no toca hasta la siguiente, otra nueva Gaceta, pero en la anterior decía: te recordamos, hermano, que está próximo a terminar el horario de verano, por lo cual la madrugada del sábado 27 de octubre tendremos que atrasar nuestro reloj a fin de no atrasar. Así, el de sábado 27 tendremos que atrasar nuestro reloj a fin de no tener complicaciones en el cambio de horario, y empecemos juntos la reunión dominical el domingo 28. Sería entonces de este sábado al otro, ¿verdad? Hay que trazar este que viene ya. El sábado que viene, atrasa su reloj, por favor. Y que si no, se queda en su casa. Bueno, hermanos, les ruego por favor me acompañen a Romanos 10. Romanos 10, 8, 11. Y dice Romanos 10, 8, 11. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y dice también el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Al principio se leyó que si cerca de ti está la palabra en tu boca. Podemos leer la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios está en nuestra boca, ya si la leemos. Y en tu corazón, ahí es donde tú debes de creerla. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y es lo que vamos a escuchar hoy aquí, hermanos, acerca de la palabra de Dios, acerca de Jesucristo, porque de Él se trata toda la palabra. El hermano Israel va a predicar el día de hoy, y también les recuerdo que tomen sus sillas sus niños y sus Biblias y tomen su lugar para que también ellas tengan su clase dominical. La paz de Dios sea con ustedes. Todavía no nos vamos, ¿verdad? Ya les dije, la paz de Dios sea con ustedes. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Tienen frío? ¿No? Un poco, ¿no? Sí, un poquito de frío. Bueno, de cualquier forma, la siguiente semana, hermano, no me preocupa tanto este horario hablando por la iglesia, porque a lo mejor así llegamos más temprano, hermano. Aquellos que no tienen la costumbre de llegar antes, pues ya atrasando el reloj. Si no, usted no lo atrasa, pues va a llegar una hora antes de lo acostumbrado. Si llegaba a las 11, pues va a llegar aquí a las 10. Entonces no me preocupa tanto, me preocupa más cuando es el otro. En el otro sí, porque se adelanta, pero bueno, es parte de... Igual recordándoles que a los que traen sus teléfonos inteligentes y están conectados a internet, pues esos teléfonos se atrasan automáticamente, no es necesario que usted los atrase. Entonces, aquellos que tienen teléfonos inteligentes conectados a la red,
pues solito se atrasa o se adelanta, dependiendo del caso. Solo los de pared sí hay que darle a ellos nada más. Fíjense que es un tema en el cual el Señor me ha estado hablando ya desde hace algunos días. Es un tema muy breve. Sin embargo, estos conceptos que vamos a tocar el día de hoy, tal pareciera que se oponen uno del otro. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos hoy viviendo la profecía del Señor. El Señor dio una profecía en el libro de Daniel, en donde dice que en los últimos tiempos la ciencia se iba a aumentar. Y tal pareciera, hermano, que estos dos términos, cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de la ciencia, son totalmente opuestos y hemos vivido engañados, hermano. Usted puede verlo, por ejemplo, en los trabajos o en las escuelas. Por ejemplo, las escuelas que son costosas. Hablemos de un TEC de Monterrey. Hay uno de los requisitos que usted tiene que llevar, es un aparato electrónico, una laptop, un iPad. Ya no es tanto el cuaderno como a lo mejor a nosotros nos tocó, ¿no? A mí todavía me tocó el ver cuando tenías que salir a hacer una llamada, formarte en las casetas telefónicas y esperar a que el que estaba hablando terminara de echar chisme y después pasaba otro y hasta que te tocaba a ti. A mí todavía me tocó ese tiempo con mi mamá de ver cómo se hacían las filas, ¿no? Sin en cambio, cuando empezaron a llegar los teléfonos celulares, que es parte de la tecnología, que es parte que la misma ciencia ha permitido que nosotros conozcamos, pues es para hacerte la vida más fácil, hermano. Ciertamente son dos términos en los cuales, como te comentaba hace un momento, parece que son totalmente opuestos, pero no es cierto. Es una profecía que el Señor ya había dado en el libro de Daniel, que en los últimos días la ciencia iba a sobrepasar aún a nosotros mismos. Aún la misma ciencia, yo pienso que en unos 20 años más, 30, si el Señor no viene antes, yo pienso que ya en los trabajos muchos van a tener que ser pues liquidados, porque las mismas máquinas ya hacen el trabajo que uno mismo hacía con anterioridad, ¿no? Pero sin en cambio, me gustaría que abrieras tu Biblia, hermano, en el libro de Proverbios, Proverbios 22. Versículo 12. Proverbios 22, versículo 12. ¿Lo tenemos todos? ¿Amén? Dice así: los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice que los ojos de Dios, los ojos del Señor, están velando por la ciencia. Y cuando habla acerca de velar por la ciencia, no quiere decir que Dios también ha descubierto las nuevas tecnologías, o por ejemplo el nuevo iPhone que acaba de salir, ¿no? Que para muchos es la novedad. No, realmente el Señor ya conoce, hermano, todo lo que va a pasar, lo que va a haber en 20 años, lo que va a haber en 30 años, cómo la tecnología puede aún rebasarnos a nosotros como seres humanos. Y sin en cambio llama mucho la atención este término donde dice que los ojos de Dios están velando por la misma ciencia. Y como yo te comentaba, hace 20 años, hace 31 años, usted puede ver que la tecnología ha avanzado de sobremanera y ha sido para el bien del hombre. Por eso tenemos que tener en claro una cosa, hermano. Todo lo que Dios ha permitido que nosotros descubramos en tecnología es para nuestro propio beneficio. Lastimosamente, muchos de los creyentes aún han creído ya en otras cosas. Algo bueno de la ciencia es que la ciencia es experimental y se puede comprobar. Es decir, tú puedes hacer experimentos de algo
y puedes comprobar el resultado de eso que tú has hecho. Y eso es muy bueno, y muchos se han visto confundidos porque dicen, no, la ciencia explica todo, la tecnología puede darnos la razón de ser. Por ejemplo, yo a usted le pregunto, hermano, para usted, ¿qué significa el arco iris? Vamos a hablar de ello. ¿Qué significa el arco iris para usted? Exacto. Es la defragmentación de los colores. ¿Y algo más representa en su vida? Pues sí, de hecho es una promesa de Dios de que nunca iba a volver a morir la humanidad con un diluvio. Así es. Exactamente, hermano. La ciencia hoy en día, cuando en los tiempos de Noé, si usted tiene mucha coherencia con el suceso que pasó, dice que estuvo lloviendo por ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Dice que después de un año de que cesó de llover esos 40 días y 40 noches, el agua empezó a bajar. Y fue cuando Noé y su familia descendieron del arca. Pero inmediatamente después de ese suceso, ¿qué fue lo que sucedió? Fue cuando Dios hace el pacto con Noé. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Sin en cambio, el pacto de Dios, ¿cuál fue? Que lo iba a destruir con agua. Pero ¿cuál fue la señal? El arco iris, ¿cierto o no es cierto? Dice, pondré mi arco en las nubes. En ese momento, Noé no sabía a lo mejor por qué razón del arco iris o por qué se forma. Hoy sabemos que los rayos del sol, al pegar con alguna gota de agua, hace la refracción de los colores, y es cuando se ve el medio arco o el arco completo. Pero en ese tiempo, él no sabía por qué pasaba ese suceso. Hoy en día, usted y yo sabemos que si ahorita empieza a llover y de repente sale el sol, los rayos del sol van a pegar con algunas gotas de agua y va a aparecer ese efecto, que para nosotros como creyentes sabemos que es la promesa del Señor. Sin en cambio, los científicos y demás te pueden decir, no, esto tiene una explicación científica. Y te dicen lo que el hermano comentaba, que es la desfragmentación de los colores. Es un haz de luz que pega con el agua, y eso tiene coherencia porque acababa de llover. Fueron 40 días y 40 noches y al año bajó el agua, pero sin duda en alguna parte del mundo, en algún lugar quizás haya quedado un poco de agua aún anegada o estancada, y cuando sale el sol es cuando sale el arco iris. Dios no está peleado con ese tipo de efectos, que científicamente puede comprobarse que sí, efectivamente, eso es lo que ocasiona arco iris, sí. Pero Dios, a veces pensamos que Dios va a actuar de una forma extraordinaria, no fuera de lo común. Pero no. Usted debe de recordar que todo lo que está aquí en el mundo, hermano, es su creación. Y que si el Señor dispone que si el sol pega con el agua, forma un arco iris, sigue siendo misma creación de Dios, aunque la misma ciencia lo esté explicando. Quien está detrás del sol y del arco iris y de todos esos efectos, está el Creador, que es el Señor. Entonces usted debe de saber que Dios utiliza a su creación para hacer su misma obra, que científicamente puede comprobarse, sí, pero no está peleado el término ciencia con Dios. Por eso Proverbios decía, porque los ojos de Jehová velan por la ciencia. Y sí, y usted lo puede comprobar hoy en día. Quizá Noé en ese tiempo no sabía lo que pasaba, no sabía que ese efecto ocurría. Sin en cambio, hoy en día usted puede saber por qué razón sale el arco iris, pero nosotros como creyentes aún sabemos quién está detrás de ese efecto de luz. Sabemos quién está detrás de todos esos cambios que puedan surgir en la naturaleza. Así es que para empezar el tema, hermano, me gustaría que te pusieras de pie. Vamos a pedirle la alianza al Espíritu Santo para que sea Él el que nos muestre aquellas cosas que necesitamos aprender hoy, el día de hoy. Cierre sus ojos. Padre bendito, Señor, porque qué hijo, Señor, que le pida a su padre un pan, le dará una piedra, o que le pida un pescado, Señor, y le dé una serpiente, o que le pida un huevo y le dé un escorpión, Señor.
Si nosotros, aún siendo malos, Señor, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, pues cuán más usted, Señor, que es bueno, no le dará a aquellos que le piden, Señor. Por eso yo en esta tarde, Padre, quiero pedir de tu Santo Espíritu, Señor. No quiero pedir otra cosa, Señor, sino quiero pedir tu Santo Espíritu, Señor, a fin de que venga a hablar, Señor, a través de mí, a ser yo ese instrumento, Señor, en tus manos, Señor. Que tú seas mi boca, Señor, que tú seas mis palabras, Señor. Pero de igual forma, Señor, yo te pido por mis hermanos, Señor, para que vengas a tocar sus corazones, Señor, y que con una mente abierta, Señor, y una actitud de querer conocer más de ti, Señor, ellos puedan entender el tema, Señor. Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor, y seguimos pidiéndote, Señor, por cada una de nuestras necesidades, Señor. Hazte tu cargo de ellas, Señor. Padre, toma el control, Señor, y sé tú, Señor, a través de mí, Señor. Enseñoréate de cada uno de nosotros. Toma el control del aire, Señor, del clima, Señor, y de todas circunstancias, Señor, a fin de que el mensaje no se vea distraído, Señor, por alguna cuestión de la naturaleza, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñame, hermano, abriendo su Biblia en el libro de los Salmos. Salmos 147. Y todo esto que te comento, hermano, ha sido un dilema, porque a veces hay iglesias, hermanos, en donde no preparan a la gente, sino que la mentalizan de tal forma de que cuando ellos pasan por alguna prueba, ellos piensan y dicen, quizá, no, en el nombre de Jesús, usted sea sano. Y hay quien aún se ha atrevido, por ejemplo, a no acudir al doctor cuando le han detectado alguna enfermedad terminal o algún problema en su salud. Hay quien, ¿cómo lo podremos llamar? Yo pienso que ignorantemente, hermano, hay quien no acude a los medios que el Señor ha permitido para beneficio nuestro. O hay quien, distrayéndose, pierde la comunión que tiene con Dios y empieza a decir, no, es que la ciencia lo explica todo. O ves tu condición, hermano, y dices, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no actúas? Y buscamos otras alternativas. Sin en cambio, es importante que usted sepa que la ciencia y Dios van de la mano, hermano. No puede haber ciencia si Dios no está presente. Es parte de una profecía que Daniel en el capítulo 12 les dijo, en los últimos días la ciencia se iba a aumentar. Pero fíjese lo que dice el Salmo 147, versículo 5. Amén. Amén. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento ¿es qué? Infinito. Es infinito. Tú le puedes preguntar, ya no está vivo, a Porfirio Díaz, ¿qué iba a ser un iPhone? ¿O qué iba a ser una tablet? ¿O qué era un cable de red? ¿O qué eran los números binarios? Y no lo iban a contestar. ¿Por qué? Porque Dios no permitió que en ese tiempo ellos conocieran de la ciencia. Hoy sí podemos conocer muchas cosas, hermano, y podemos comprobarlo a través de la ciencia, pero no quiere decir que la ciencia es Dios, como algunos lo ven. Y ese es el problema que el Señor quería tocar hoy en día con nosotros, hermano. Cuando nosotros dejamos nuestra fe en otro tipo de cosas o en otro tipo de medios, en lugar de fiarnos de Jesucristo, en lugar de fiarnos de Dios. Y me gustaría mencionarte una historia, hermano, en la cual este hombre empezó muy bien. Empezó y así hizo cosas increíbles para el pueblo de Dios, para el pueblo israelita. Pero sin embargo, en los últimos tiempos de su vida, hermano, toda esa confianza que él tuvo en un principio, la depositó en los hombres. Y por causa de haber depositado su enfermedad, su confianza en los hombres, porque él pensaba que ellos podían ayudarle, ¿usted cree que el Señor le salvó? Se murió en su enfermedad, hermano.
y fue porque puso su confianza no en Dios, sino en otras cosas. Acompáñame al libro de Segunda de Crónicas. Vamos a leer varios capítulos, hermano, pero es muy interesante esta historia. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Vamos a hablar acerca del rey Asa. ¿Sí se escucha bien o me escucho con mucho eco? ¿Está bien? Ok. Vamos a leer desde el capítulo 14, hermano, en adelante. Ponga mucha atención usted porque a lo mejor se va a identificar. Este hombre por 36 años estuvo confiando en el Señor, desde su reinado hasta el año 36. Confió en el Señor y llama mucho la atención de qué forma el Señor le libró. ¿Se acuerda usted de la película de los 300? ¿Sí se acuerda si la ha visto o no la ha visto? Bueno, son 300 hombres que luchan contra todo un ejército. El pueblo de Dios pasó algo similar con este rey Asa. Iba a pelear contra los etíopes. Y estos hombres, ¿sabe cuántos eran? ¿Tiene una idea? Vamos a leerlo para que usted se dé una idea de cuántos hombres tenían los etíopes. ¿Mande? Es Segunda de Crónicas 14. Vamos a leer en adelante. Amén. Vamos a darle un poco de prisa porque vamos a leer muchos capítulos. Dice, reinado de Asa. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y mandó a Judá que buscara a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues, y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entensaban arcos, todos hombres diestros. Hago una pausa. ¿Cuántos hombres eran en total? Dice que de Benjamín, ¿cuántos eran? 280,000. Y de Judá, 300,000. ¿Cuánto nos da? 580, ¿no? 580,000. Dicen que este es de las hazañas más grandes que Dios ha hecho con Israel, que ha tenido un pueblo muy, muy numeroso, 580,000. Pero adivinen sus enemigos cuántos tenían. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 9: y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Si usted, eso hago otra pausa. Los etíopes, hermano, no era cualquier persona ni hijo de vecino, Primero era 1,000,000. Y si usted lee en Isaías capítulo 18, que es cuando Dios trae juicio hacia Etiopía, dice que los etíopes eran gente de grande estatura y de tez brillante. Otras versiones lo manejan como de tez oscura. Es decir, que eran hombres en condición física buenos para la batalla. Imagínate, ellos tenían 580,000, sí, eran un buen, pero los de Etiopía eran 1,000,000, eran un poquito, eran el doble, vamos a llamarlo así, eran el doble
y su condición física era de guerreros. De hecho, se dice que los etíopes eran contratados para pelear batallas, y ahorita vamos a ver cómo es cierto, cómo el mismo rey de Israel, pero del norte, contrata a estos hombres para hacer lucha contra Asa. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 11: y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran motín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganados, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Hasta ahí hago otra pausa. Si usted está acostumbrado a subrayar su Biblia, hermano, yo la tengo subrayada esta palabra. ¿Qué le estaba diciendo a este Asa? Dice: si vosotros estuviereis con él y si le buscareis, seré hallado de vosotros. El Señor ya sabía lo que iba a pasar en un futuro con Asa, y le estaba advirtiendo y le estaba recordando: si tú me olvidas, yo también me voy a olvidar de ti. Sin en cambio, Asa se le olvidó todo lo que el Señor había hecho con él, todo lo bueno que había hecho en un principio, y a mí me recordaba, y yo decía: esto es cierto, hermano. Cuando nosotros empezamos, y haga una comparación, hermano, haga una comparación cuando usted conoció a Cristo, cuando andaba en el primer amor. Ahora haga una comparación en la actualidad. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su comunión con el Padre? ¿Es igual como cuando era en un principio? Siendo bien francos, levante su mano quien puede decir que sí es igual o aún ha aumentado su amor, su primer amor con el Señor. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿quién con toda confianza y con toda sinceridad, hermano, haciendo esa comparación de cuando conocimos a Dios, ahora, levante su mano, ¿quién ha disminuido a lo mejor su amor por Dios? Yo ya no hago las mismas cosas que yo hacía en un principio cuando recién le conocí. Y así le pasó a este hombre. Este hombre que con 580,000 guerreros de Israel iban a pelear contra los etíopes, que eran 1,000,000, gente robusta, gente morena, cubanos. Yo creo que, ¿ha visto usted los cubanos? Fuertes, ¿no? De hecho, dicen científicamente, se ha comprobado que la raza negra, lo digo sin manera de discriminar, la raza negra es la apta para los deportes, es la que más aguanta el sol, por ejemplo. Y es contra los que iba a pelear el pueblo de Israel. Con la mitad de 500, que medio millón que tenían, iban a pelear contra 1,000,000 de gente fuerte y robusta. Y sin en cambio el Señor, por cuanto confiaron en Él, el Señor los entregó. Pero pasó el tiempo, hermano, así como le decía yo a usted. Pasa el tiempo, pasan las circunstancias, pasan las enfermedades, pasa la escasez y pasan muchas cosas. Y ya no, luego, no lo digo por todos, ¿verdad? Pero luego ya no es el mismo amor que le teníamos o la misma confianza que le teníamos al Señor en un principio. ¿Quieres saber cómo terminó Asa? ¿Quieres seguir leyendo? Vamos a seguir leyendo. ¿En qué versículo me quedé, hermano? En el versículo 15.
15:12. 15:2. Ok, vamos a seguir leyendo. Leo nuevamente el 2. Dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando su tribulación se pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. ¿Cuántos se identifican con esta escritura? Que en medio de la tribulación le buscas y el Señor te encuentra. Versículo 5. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una nación a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Aquí hay otra pausa. ¿Quién es el que estaba mandando las calamidades, hermano? Dios, ¿no? Dice la escritura que Dios. Estaba viendo un video, decía la ciencia y las plagas de Egipto. No las vamos a tocar, pero ya me llamaba mucho la atención cómo quieren, ¿cómo llamarlo? A lo mejor justificar los eventos. Y ese es cierto, hermano, viendo las cosas, dice que fueron eventos en cadena. Es decir, que cuando se convirtió el agua en sangre, por ende, y científicamente lo pueden comprobar, los peces murieron. Pero una vez que los peces murieron, dicen que las ranas son anfibios. Entonces, como ellos vieron que ya en el mar no se podía vivir, ¿qué fue lo que hicieron las ranas? Salir a la ciudad. Científicamente se puede comprobar, pero ¿quién estaba detrás de todas esas plagas? Estaba Dios. Que la ciencia lo puede comprobar, sí, y a lo mejor eso sucedió, pero quien estaba provocando todo ello era Dios. Es como cuando leíamos hace 8 días con el pastor, que Dios preparó a un gran pez, dicen que fue una ballena. Dios preparó un gran pez para que se tragara a Jonás. Científicamente a lo mejor se puede explicar, pero ¿quién estaba detrás del gran pez? ¿Quién le había dado la orden? Dios le había dado la orden. Posteriormente dice que Dios le dio la orden a un gusano para que se comiera la calabacera. Pero Dios da las órdenes, que científicamente se puede explicar. Sí, dicen que posiblemente el gusano que se comió la calabacera de Jonás fue un escarabajo. Y pues sí, si tú pones a un escarabajo, obviamente se va a comer la calabacera. Y científicamente se puede comprobar. Pero quien está detrás de todo ello, de quien está dando las órdenes, es Dios. Porque el mismo Dios dice en Proverbios que Él vela por la ciencia. Así es que, hermano, el Señor no está peleado con la ciencia, sino por el contrario. Él quiere que utilicemos la ciencia para nuestro propio beneficio o para transmitir un mensaje. Hablemos de Elías, por ejemplo. ¿Sabes quién le alimentaba? Dice: yo he dado orden a los cuervos para que te alimenten. ¿Quién estaba detrás de los cuervos? Estaba Dios, y que a lo mejor tiene una explicación lógica, sí. Dice que este hombre bebía del arroyo, y después dice que un tiempo después se secó el arroyo. ¿Y saben qué fue lo que le dijo Dios a Elías? Ahora vete a Sarepta, y ahí yo he dado orden a una viuda para que te sustente. ¿Quién estaba detrás de la viuda? Que a lo mejor le dio lástima el ver la viuda a Elías, a lo mejor estaba con el cabello largo, no sé, y le dio lástima y lo sustentó por la condición que él tenía. A lo mejor esa puede ser la explicación lógica y científica, pero quien había dado o quien había tocado el corazón de esta mujer fue Dios. Dios puede utilizar a su creación como a Él le parezca, hermano, pero tú tienes que saber quién está detrás de todas las cosas que suceden. Es el Señor. Seguimos leyendo. ¿En qué versículo me quedé? Perdón, pero es que me distraen, hermanos. ¿Versículo qué? 15:6. Ok, dice: y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades.
bueno, ya no terminé estas plagas, pero bueno, ya luego se las cuento. Dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, dijo, hijo de Obed, cobró ánimo, ¿y qué hizo? Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellas los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que había traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová. Fíjense, aquí ya estaban prometiendo algo que no iban a cumplir, o al menos Asa no lo cumplió. Dice que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocina. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Fíjense aquí, en esta parte de aquí es interesante también. Dice, y aún Maca, madre del rey Asa, él mismo le depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado, y lo que había consagrado de plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Fíjese, desde el reinado 1 hasta el reinado 35, Asa y el pueblo confiaron en el Señor de todo su corazón. Ellos vieron la mano poderosa cuando les dio la victoria contra los etíopes. Pero ¿qué sucede después? Después, en el año 36, empieza la decadencia de Asa. Y ya no empieza a confiar en Dios, sino empieza a confiar en sus propias fuerzas y aún en la misma ciencia que pudieran tener los médicos de ese día. Vamos a seguir leyendo. ¿Lo tenemos todos? 16, ya vamos a terminar. Este es el último que leemos. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Rama para no dejarle salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Aquí hay otro paréntesis. Estaban sobre la misma tierra, solo que Israel, Asa, reinaba en el lado sur, pero Baasa reinaba en el lado norte, y del lado norte le empieza a hacer guerra al lado sur, que es donde está reinando Asa. Para que vaya entendiendo usted, siguen siendo el mismo pueblo, solamente que en diferentes tierras. Dice el versículo 2, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consistió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron a Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y que con ella se edificó a Jeba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa,
rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Porque esta escritura me encanta, hermanos. Si la puede usted subrayar, subráyela. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39, es decir, 3 años después, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, ¿sino a quién? Sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. En el año del 1 al 36, Asa confió totalmente en el Señor, depositó su esperanza en Él, y el Señor le libró. Pero del año 36 al año 38, él tuvo otra guerra contra su mismo pueblo, los del norte, y él contrata o manda tesoros de la casa de Dios hacia el rey de Etiopía, de Siria, a fin de que se retiraran. ¿Por qué? Porque ellos estaban apoyando al pueblo del norte, al pueblo de, no recuerdo su nombre. En total, que ellos se retiran y ellos dejan de cesar, pero hay un hombre que le advierte y le dice a este Asa: por cuanto has puesto tu confianza en el rey de Siria, el Señor te ha abandonado. Y dice que después, en el año 39 de su reinado, este hombre enfermó de los pies. Dicen algunos que la enfermedad que tuvo Asa en ese entonces fue una enfermedad que se llama gota, o que tuvo gangrena en los pies. ¿Y cuál fue el error de Asa? ¿Cómo? Haber confiado en los médicos. Entonces, ¿los médicos son del diablo? A algunos parece que sí, que te tratan como si tú fueras un diablo también, pero bueno. Te vuelvo a repetir. ¿El pecado fue que consultó a los médicos? Eso. Que no buscó primeramente el consejo de Dios. Si él hubiera buscado el consejo de Dios, recordemos que Jehová vela por la ciencia. Él quizá le hubiera mandado con algún médico y a lo mejor hubiera vivido, no lo sé, solo el Señor lo sabe. Pero el problema de este hombre es que primero ya tenía tanto coraje por lo que este hombre le había dicho, que había confiado en el rey de Siria, y todavía lo mandó a la cárcel sin haber dicho nada. Todavía lo manda a la cárcel, él ya traía en su corazón dureza. Pero después de ello dice que él cae en tribulación porque empieza a enfermarse de los pies. Ya traía coraje contra el Señor quizá. Y consulta a los médicos, y por haber puesto su confianza primeramente en los médicos que en Dios, ese fue su pecado. Y ese es el pecado también de nosotros. ¿Cuántas veces no nosotros quizá tenemos alguna enfermedad o nos sucede algo, y enseguida queremos recurrir al médico mejor, ¿no? O queremos hacer otro tipo de cosas sin antes consultar al Señor, preguntarle: ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor?
Muchos sin duda, hermano, y a lo mejor hasta en su corazón pasó el decir, bueno, el pastor de la iglesia, ¿por qué teniendo tanta fe y creyendo tantos años en Dios, por qué el Señor no le ha traído sanidad a su vida? O usted se preguntará de mi caso, bueno, ¿y por qué si el hermano Israel se jacta tanto de servir al Señor y de estar confiando en Él, por qué le mandó a su hijo enfermedad? Yo no sé si a usted le ha pasado ese tipo de cuestiones o le han dicho, ¿dónde está tu Dios? ¿Tú que crees tanto en Dios? Mira cómo te tiene. A Job le pasó. Llegaron sus amigos y le dijeron, pues ¿qué has de haber hecho, Job? Que Dios mira cómo te está tratando. Y Job no había hecho nada, hermano. Job no había traído pecado, pero estaba siendo probada su integridad como persona. Dios estaba viendo hasta dónde él estaba confiando en Dios, y eso es lo que Dios quiere en tu vida, hermano. Que si Dios te manda alguna enfermedad, hermano, confía en el Señor. Pon tu confianza primeramente en Dios y no hagas lo que le pasó a Asa, que este hombre al verse enfermo de sus pies, lo primero que hizo fue consultar quizá a los mejores médicos de la zona donde él vivía. ¿No se acordó que en su primer año, del primer año al 35, por causa de él confiar en Dios, Dios le había librado de 1,000,000 de morenazos? Lo había librado. Pero después su corazón se endureció, hermano, y prefirió confiar en otras cosas, en la ciencia, en otras cosas, y se alejó de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quería mostrarnos en esta tarde a nosotros, hermano? Ya lo dijo la hermana. Que deposites tu confianza en el Señor, y que aún te hayan dado un diagnóstico malo, hermano, pon tu confianza en Dios. Y con esto no te quiero decir que no vayas a los doctores ni los consultes, no, hermano, pero el Señor te va a mandar a un lugar en donde el Señor puede traerte sanidad. ¿Sabes por qué? Porque Jehová vela por la ciencia, por la medicina. Checa tu brazo, descúbrete tu brazo. Bueno, todos traen suéter porque hace frío, pero si tú descubres tu brazo, todos traemos una marquita aquí. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y qué significa esa marca? No el tatuaje, hermano, la marca que todos tenemos, ¿eh? ¿Qué significa? Ver los doctores. Es una vacuna de BCG contra la tuberculosis. Pero ¿qué pasa si yo como creyente, yo nací en cuna cristiana y digo, qué tuberculosis, ni qué nada, Jehová Rafa, yo no me voy a vacunar porque mi sanidad es el Señor? ¿Sabes qué va a pasar con el pasar de los años? Que me va a caer una enfermedad y a lo mejor hasta me voy a ir a la tumba por causa de yo ser un necio. Porque Dios está velando por la ciencia para tu beneficio, hermano. No está peleado con la ciencia. Él está velando para que tú tengas una mejor vida. Por eso es que si el día de mañana el pastor es intervenido, ¿sabes para qué es? Para darle más fuerza al pastor. Y que dé con más ánimo las enseñanzas. Y que esté predicando, hermano. Para eso está permitiendo el Señor todo esto, hermano. Pero no está peleado con la ciencia. Lo único que el Señor te pide es, primero, confía en Dios. Y Dios te va a mandar a un lugar para tu propio beneficio, para tu mejor salud. Es como el dicho ¿no? Dice que hay un hombre, bueno, esta historia, un hombre ahogándose. ¡Ay, Señor, ayúdame! Y manda un barco, ¿no? Una lancha, no sé qué era. ¡Súbete! No, Dios me va a ayudar. Y se pasa de filo, ¿no? El barco. Y sigue clamando este hombre, ¿no? Que se está ahogando en el agua. Y pasa otro barco. ¡Súbete! No, Dios me va a ayudar, Dios me va a salvar. Total que este hombre se muere y estando con el Señor le dice, ¿por qué no me salvaste? ¿Por qué no me ayudaste? Dice, pues tarugo, te mandé 2 barcos y a ninguno te subiste. Es igual con nosotros, hermano. El Señor nos pone en lugares, mira, no estás para saberlo, hermano, pero a mi hijo le habían detectado una hernia diafragmática. Y por el Señor, como se mueve, esta última vez que fuimos y que le hicieron el ultrasonido de segundo nivel, se quedaron como que muy a la expectativa, porque dijeron, caray, a ver, háblale a la tal persona que es la jefa de todos ellos, que me ayude a interpretarlo.
Total que esta mujer ya se iba, hermano, pero por algo el Señor la retuvo. Total que le hacen el ultrasonido y le dice la doctora, pues yo no veo hernia diafragmática aquí, yo la veo totalmente completa. Dice, no, hay que mandarle una resonancia magnética. Y mira, y gracias a Dios la iglesia está apoyando en ese sentido. Aún el Señor está tocando a los hermanos para ayudar. Y resulta que cuando le hacen la resonancia magnética, hermano, no era hernia diafragmática, sino lo que tenía eran quistes en los pulmones. Pero te das cuenta cómo el Señor actúa, cómo de una o de otra forma, porque tú pienses que esta enfermera o doctora, no sé qué sea, todavía no se iba, ya era su salida, hermano, ya se iba. Pero si ella se hubiera ido, hermano, yo todavía seguiría con la idea de que mi hijo tiene una hernia diafragmática, y no es así. Pero el Señor la retuvo por algo. Quien está detrás de todos los sucesos, del arco iris y de que todo tiene una explicación, hermano, es el Señor. El Señor no está peleado ni con los cuervos. Al cuervo que es carnívoro le dijo, he dado orden a los cuervos para que te alimenten. Y es algo extraordinario que ellos, siendo carnívoros, ellos le llevaban carne en el pico y se lo dejaban a Elías. Pero ¿quién está detrás de todo ello? El Señor. Por eso Él dice, yo velo por la ciencia, para que cuando se descubra, para cuando nosotros la descubramos, tengamos una mejor calidad de vida. Y por último, hermano, acompáñame a Proverbios. Con esta escritura cerramos. Libro de Proverbios 3, 5 y 6. ¿Lo tenemos todos? ¿Amén? Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si al Señor le place mandarte un cuervo para darte alimento, hermano, es porque te estás fiando del Señor y no de tu propia inteligencia, no de tus propias fuerzas. Así es que si usted pasa por alguna necesidad, alguna tribulación, tenemos las dos vertientes. O actúa como en los primeros reinados de Asa, que confió con todo su corazón en el Señor, o deposita, si quiere, su confianza en otros medios o en otras cosas o en otras personas. Pero eso es bajo su propia responsabilidad, hermano. Yo lo que le puedo decir es que los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. ¿Amén? Póngase de pie, hermano, vamos a dar gracias al Señor. Y aún vamos a pedir, hermano, por esos doctores que van a intervenir el día de mañana al pastor, para que Él los utilice. Ya vimos que el Señor utiliza su creación, Él lo utiliza, y es para nuestro propio beneficio, nuestra propia salud. Si no tienen la vacuna de la tuberculosis, pues váyanse la poniendo, porque pueden pasar muchas cosas. Vamos a orar. Aún vamos a orar por nuestra hermana Maricruz también, para que el Señor ponga medios, personas. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque usted vela por la ciencia. No porque usted no la conozca o usted la está conociendo, no, Señor, sino que usted proviene todo conocimiento, toda sabiduría y toda inteligencia, Señor. Pero es una profecía que está en el libro de Daniel, Señor, en la cual dice que en los últimos días la ciencia se aumentaría. Y ciertamente la ciencia es para beneficio de unos, Señor, para tener una mejor calidad de vida. No permita, Señor, que nos pase como a Asa, Señor, que en los últimos días de sus vidas, Señor, este hombre depositó su confianza en los médicos, en otros medios, Señor, y no le consultó primeramente a usted, Señor. Por eso, Padre, en esta tarde, Señor, queremos consultarle a usted, Señor. Y usted ya ha afirmado, Señor, que aún el pastor tiene que ser intervenido mañana. Padre, usted haga la obra, Señor, glorifíquese, Señor, en él. Pedimos por aquellos que han de llevar la cirugía, Señor, quien han de tener contacto con el pastor, Señor, para que usted los llene de sabiduría, Señor, los llene de inteligencia, a fin de que la operación, Señor, sea todo un éxito, Señor. Padre, confiamos en usted y sabemos que usted va a utilizar ese instrumento que son los doctores, Señor,
para el bienestar del pastor, Señor. Así también te pedimos por nuestra hermana Maricruz, Señor, para que tú abras puertas, Señor, para que tú toques corazones de los doctores, para que tú des diagnósticos certeros, Señor. Que usted muestre, Señor, a través de los aparatos tecnológicos que usted ha permitido que tengamos, Señor, en esta actualidad, Señor, para que vean, Señor, qué es lo que tenemos, Señor, y qué es lo que se tiene que hacer, Padre. Muchas gracias, Señor, porque ciertamente no era diafragma, no era una hernia diafragmática, Señor, sino que tú a través, Señor, de los doctores, Señor, te glorificaste y mostraste qué es lo que tiene mi hijo, Señor. Al igual yo te lo dejo en tus manos, Señor. Si tú tienes que intervenirlo, Señor, seas tú en las manos de los doctores, Señor. Padre, confiamos en ti, Señor, y sabemos, Señor, que así como decía la Escritura, tus ojos están sobre toda la tierra y que tú ayudas, Señor, a aquel que tiene un corazón perfecto, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar de ti, Señor, y que la fe nunca se pierda de nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Brinden un aplauso a Cristo, hermano. Él se lo merece. Él es, como decía en un inicio, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.